Yo nací en 1914. Había aquel tiempo todavía calendario viejo. Y entonces nací 29 de diciembre en Georgia. Padre trabajaba en casa agricultor. Teníamos extensión bastante grande. Papá tenía 54 años cuando yo nací, entonces no pagaba impuestos y tenía, mamá era mucho joven, 20 años joven que papá. Cuando yo nací en Rusia todavía gobernaba Romanov, pero 1917 hubo rebelión contra Romanov, entonces aquí había guerra civil que en Rusia agarraron familias rusas y todos mataron. Durante la Guerra Civil Rusa, Georgia proclamó su independencia, la cual mantuvo hasta que culminó la Guerra Civil y fue invadida por el Ejército Rojo, quien creó la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, que incluía a Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Toradze se graduó de una escuela técnica textil en su ciudad natal de Tbilisi en el año 1932 y publicó varios artículos en georgiano sobre técnicas textiles. Después, comenzó estudios en un instituto textil en Azerbaiyán, que luego de un semestre cerró sus puertas. Regresó a su tierra natal, donde presentó exámenes para estudiar matemáticas en la Universidad Estatal de Tbilisi, pero fue admitido en la carrera de física. En aquel tiempo prohibían hablar georgiano, querían ruso solo. En ferrocarriles, cuando cobraría anuncios, todo era en ruso. Y yo siempre luchaba para independencia de Georgia. Independencia de Georgia. Y yo quería Georgia que es independiente. Gradué en primaria como primer estudiante, después secundaria, grado secundaria. Los rusos no daban a Georgia autorización a abrir universidad y muchos georgianos, había muchos profesores muy célebres, trabajaban en Rusia, todas partes. Ellos entonces cuando abrieron universidad, en 18 hubo, ellos regresaron muy célebres profesores y daban clases y yo buscaba entrar como matemático, pero ellos me convencieron, física hice examen, hice entrada como excelente. Entonces me aconsejó, necesitamos físicos y queda física, y entonces me quedé física. Toradze se graduó con honores y fue admitido para hacer su doctorado, y trabajó con un físico ruso que luego lo recomendó para un programa en Leningrado, la actual San Petersburgo, en 1941. Toradze recuerda: yo estuve en Leningrado. Me mandaron antes de empezar la guerra. La invasión alemana de la Unión Soviética me sorprendió justo cuando estaba en Leningrado. Él entró a formar parte de las fuerzas soviéticas que luchaban contra las potencias del eje con el grado de teniente, adscrito a una división de artillería cuya sede estaba en Gori, Georgia. Antes de la guerra, cuando estudiaba universidad estaba militarizado y yo pasaba cada semana un día como capaz de militarización. Y cuando gradué, estuve lieutenant Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó, me llamaron y yo me fui 1042 al frente. Yo estuve ejército ruso cuando luchaban contra Alemania y estaba Hitler. Y yo estuve como ayudante de comandante batalla, pero comandante batalla enfermó y yo estoy muy
muy preparado teóricamente, me pasaron como comandante de batería. Aquel tiempo había ejército georgiano separado de rusos. Había dos divisiones. Entonces, yo segunda división, reglamento artillería, reglamento 154 o algo estaba. Al finalizar la batalla del Cáucaso en 1942, Toradze cayó prisionero de guerra de los nazis y fue llevado a Austria, donde lo pusieron a trabajar en la industria de guerra alemana. La Orden 270 de Stalin declaraba que no había prisioneros de guerra, sino tan solo traidores a su patria. Se esperaba que los militares soviéticos lucharan hasta la muerte. Los que caían prisioneros, sobrevivían y regresaban eran frecuentemente fusilados por el mismo ejército soviético. Sus familiares también podían ser arrestados, tal como sucedió con la nuera del propio Stalin, cuando el hijo de Stalin cayó prisionero de guerra de los alemanes. Cuando los rusos invadieron a Austria, Toradze cambió su apellido de Toradze a Toradze y hablaba solo alemán para ocultar su identidad y que los rusos no lo capturaran, hasta que logró pasar de la zona de ocupación soviética a la zona de ocupación americana. Cuando terminó la guerra, perdió Hitler y entonces Austria era dividido, pensaba regresar. Y cuando empezaba a ir de Oberösterreich a pasar frontera hacia Georgia, y uno estaba fuera, ahí estaba en tren y dijo, georgiano, nadie entendía, poco georgianos estaba. Sí, estaba trabajando contra rusos, no digan nada, ahí están. Y yo cambié el nombre, cambié letra, mitad, mi apellido Toradze, puse Toradze. Y aprendí alemán y hablaba solamente alemán, entonces buscaban y no encontraban a mí. Los que estaban ahí me avisaban, nunca digas tu verdadero nombre, no están buscando a ti, buscando. Y yo metí en tren y poco a poco salí. Una noche pasé en bosque, no entro, y después entré y llegué en la zona americana. Estando Toradze en Austria, llegó una comisión venezolana buscando inmigrantes. Habló con el jefe de la comisión y lo aceptaron para que viniera a Venezuela a trabajar en la industria textil. Toradze llegó por barco a Puerto Cabello en octubre de 1950 y fue alojado en El Trompillo, en Huihue, estado Carabobo, en un centro de recepción de inmigrantes. Le habían asignado un trabajo para una agricultora, pero por iniciativa propia decidió viajar a Caracas a la Universidad Central de Venezuela a buscar trabajo como físico. Un profesor ruso que también había caído prisionero de los alemanes durante la guerra ayudó a Toradze a conseguir trabajo en la universidad. Bueno, en Venezuela me trataron muy bien. Venezuela llegué en los años 1950. Me mandaban trabajar para agricultura, pero yo dije, yo no quiero, yo quiero universidad. Busqué universidad, ahí había un profesor ruso también que cayó prisionero y él me ayudó, me presentó a ellos y me dijeron, ¿tú aprendes español? Yo no sabía español. ¿Aprendes español? Necesitamos un profesor para óptica. Y entonces yo empecé a estudiar. Aquí tenía amigos rusos antes de mí que llegaron y me ayudaban, me llevaban. Y poco a poco yo no sabía español, absoluto. Poco a poco aprendí. Por fin, Universidad Central me clasificaron profesor titular
en 1064. Toratze también tuvo una gran afición por el ajedrez. Cuando jugaba ajedrez, jugaba muy bien. Cuando tenía 12 años, un muchacho me enseñó el tercer juego, yo gané a él mismo. ¿Quién me enseñó? Campeonato venezolano siempre jugaba, ganaba mucho. Toratze se había casado en Georgia antes de la Segunda Guerra Mundial y su primera esposa, Gogona Bachiveridze, estaba embarazada cuando lo llamaron a luchar. Como no recibieron noticias de él al concluir la guerra, lo dieron por muerto y su esposa se volvió a casar. Toratze esperó hasta que falleciera Stalin en 1953 para mandarle una carta a su madre y su familia en Georgia avisando que estaba vivo y se había mudado a Venezuela. Pero la carta llegó y su madre ya había fallecido. Ella murió pensando que su hijo había muerto en la guerra. Hilda, la única hija de Toratze, con su primera esposa, no conoció a su padre sino hasta 1989, cuando lo fue a visitar a Caracas. Luego de la disolución de la Unión Soviética, Toratze viajó a su tierra natal para reencontrarse con su familia georgiana, luego de 51 años de ausencia. Cuando fui a Georgia, 93, claro, estoy de mi familia, todavía vive de primera mujer, una hija, y vivía en casa de ella. En Venezuela, Toratze conoció a una inmigrante ucraniana, Irina Prosiov. Se casaron en el año 1954 y tuvieron 2 hijas. Bueno, esto se conoce aquí, cuando jugamos casa, aquí dos caminos. Aunque estoy 19 años mayor, ella quiso casarse conmigo. Su madre vivía todavía. Andrés dijo, mire, ¿cómo vamos a casar con él? Él muere y tú quedas viuda. Pero no, ella quiso casarse conmigo, aunque estuve yo muy mayor, y ella es 4 años y ella murió medio vivo, ¿verdad? Prosiov falleció en el 2018, luego de cumplir más de 60 años de casada con Toratze y poder celebrar el cumpleaños número 103 de su marido. Las 2 hijas y los 3 nietos venezolanos de Toratze residen actualmente en Estados Unidos. Y la hija, los 2 nietos, los 5 bisnietos y los 2 tataranietos georgianos de Toratze residen en Georgia y Alemania. Toratze se mantuvo en contacto constante por Skype con sus familiares y amigos. Me salían Karkazavar, Venezuela, Rogorz, venezolano, Yehla, salían Karkazavar. Toratze falleció el 12 de octubre de 2021 a los 106 años de edad, luego de cumplir 71 años vividos en Caracas, Venezuela.